Quiero saludarles a todos mis amados hermanos en esta preciosa noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias por su bendita palabra que esta noche vamos a recibir aquí en el templo del avivamiento del Divino Maestro. Es la iglesia de Éfeso que nos da a conocer la multiforme sabiduría de Dios en Efesios capítulo 3 en el verso 10. Así dice la Escritura: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Obviamente la sabiduría de Dios se observa en la creación física, es decir, Dios creando todo lo que se ve. Esto está en Génesis capítulo 1 en el verso 2. Pero Pablo habla de la demostración de la sabiduría de Dios en la creación espiritual, que lo manifiesta la iglesia de Cristo. Es decir, que la manifestación espiritual es la iglesia de Cristo que lo manifiesta. Es cierto que por medio de enseñar y predicar la palabra de Dios, la iglesia proclama la sabiduría de Dios al mundo. Primera de Corintios capítulo 23 al 24 dice así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El 24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. En Efesios capítulo 3, en el verso 10, no se refiere a la actividad de la iglesia. Este texto nos habla de exhibir la multiforme sabiduría de Dios a los poderes sobrenaturales, a las huestes espirituales buenas. Eso está en Efesios 1:3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y a las huestes espirituales malas. Eso está en Efesios 6:12. Dice así la Escritura: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el mundo espiritual. La iglesia es como una escuela para estos seres, para que vean y observen y aprendan las maravillas del propósito eterno de Dios. En Efesios 3, en el verso 11, dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, algo que solo era posible mostrar en la rendición de Cristo. Pero, ¿cómo debe ser la iglesia para que sea demostración de la multiforme sabiduría de Dios en todas sus formas variadas? La misma carta de Pablo a los Efesios lo explica. No cualquier iglesia lo hace. La Iglesia Católica Romana no puede exhibir la multiforme sabiduría de Dios. Por el contrario, es una exhibición de apostasía que nos presenta la Iglesia Católica Romana. Solo exhibe la sabiduría humana, glorificando en su historia los gustos y elecciones y procederes del hombre. Las demás iglesias o religiones supuestamente cristianas tuvieron y tienen varios propósitos humanos. Escuchen lo que acabo de decir: humanos. Pero no demuestran la infinita sabiduría de Dios como explicada en la carta a los Efesios y en el resto del Nuevo Testamento. La única iglesia que puede dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios es la iglesia que Cristo estableció. Eso está en Mateo capítulo 16 en el verso 18. En la Nueva Versión Internacional: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. En Hechos capítulo 2 en el verso 47 dice así: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En Romanos capítulo 16, verso 16, dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo.
La iglesia que Cristo estableció lleva el nombre de Cristo. Las iglesias establecidas por hombres y mujeres ni siquiera llevan el nombre de Cristo. Creen que cualquier nombre está bien. Y tienen razón, porque iglesias humanas deben llevar nombres humanos para distinguirles de la iglesia verdadera de Cristo. La iglesia de Cristo existe para la exaltación de Cristo. Efesios capítulo 1, del verso 19 al 22. Dice así: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió a todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. También está en Colosenses 1, en el verso 15 al 19. Ustedes pueden escudriñar sus Biblias. Los testigos contra Jehová lo blasfeman, como aquellos que lo crucificaron, y lo tienen a Cristo como una cosa creada. Pero si nosotros vemos en Colosenses 1:16, las cosas son diferentes como ellos creen. Dice así la Escritura en Colosenses 1:16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El 17 dice así: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es contrario a los que ellos piensan. Han pervertido la Escritura de Dios. En lugar de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, estos testigos contra Jehová dan a conocer la sabiduría de Satanás y su odio a Cristo. Pon atención a esto, amado hermano. La iglesia de Cristo existe para la unificación de todos los que obedecen al Evangelio, tanto gentiles como judíos. En Efesios capítulo 2, en el verso 16, está escrito: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El misterio del cual Pablo habla en Efesios, en el capítulo 3, se refiere a la salvación de los gentiles y la reconciliación de judíos y gentiles en un solo cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Muchos creen que los gentiles fueron incluidos en el plan de Dios porque los judíos lo rechazaron a Cristo. No es así. Por el contrario, los gentiles han estado en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Lo dice la Escritura en Eclesiastés capítulo 3, en el verso 1. Dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La iglesia de Cristo existe para la adoración de Dios. En Efesios capítulo 3, en el verso 21, dice así: como dijo el apóstol Pablo, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cada iglesia de Cristo se reúne en el primer día de la semana para participar de la cena del Señor. Eso está en Hechos 20, en el verso 7. Dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para participar, para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche para ofrendar, para alabarlo. Es la iglesia de Cristo. Eso está en Efesios capítulo 5, en el verso 19. Dice así: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, no con instrumentos musicales, sino orando y predicando la palabra de Dios, como muchos textos lo indican. También está en Salmo 150. La iglesia de Cristo existe para la edificación de los santos. Efesios 4:12 dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para que esté bien equipada para llevar a cabo la función asignada por Dios, el evangelismo local y en campos ajenos. En 2 Corintios capítulo 11, en el verso 8, dice así la palabra: he despojado a otras iglesias
recibiendo salario para serviros a vosotros. Y la benevolencia, eso es el ministerio a los pobres de entre los santos. Los miembros del cuerpo de Cristo son edificados por la palabra para ser fuertes en el ministerio que llevan. En Efesios capítulo 4, en el verso 12 dice así la palabra: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay un propósito bien definido por Dios. Los miembros deben desarrollarse para poder enseñar a otros. En 2 de Timoteo capítulo 2, en el verso 2, dice la Escritura: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, para amonestar a los indisciplinados, animar a los desanimados, sostener a los débiles. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice la Escritura: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Restaurar a los descarriados. En Gálatas capítulo 6, en el verso 1 al 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Ayudar a los pobres de los santos en cualquier lugar como individuos. Mateo 25, el verso 34 al 46, podemos encontrarlos. También lo encontramos en Gálatas capítulo 6, en el verso 10. Dice así: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La iglesia de Cristo existe para santificación de los miembros, dejando las obras de la carne. En el capítulo 5, en el verso 19 al 21, de la vida pasada, y exhibiendo las cualidades y características del fruto del Espíritu. Eso está en Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En la nueva vida en Cristo, no hay ley en la nueva vida en Cristo. En Efesios capítulo 4 y 5 dice así: un Señor, una fe, un bautismo. En Efesios 5, capítulo 5, del verso 25 al 27, dice la Escritura: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este texto es una buena descripción de la iglesia de Cristo, que verdaderamente da a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Los miembros de la iglesia de Cristo exhiben hogares ordenados, la esposa estando sujeta al marido. Eso está en Efesios 5:24. Dice así: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El marido amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los hijos estando sujetos a sus padres. Efesios 6, capítulo 1, en el verso 3, dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La iglesia de Cristo existe como verdadero ejército del Señor, llevando toda la armadura de Dios. Eso está en Efesios 6, en el verso 10 al 18. Para luchar contra todas las fuerzas de Satanás, que este mensaje que has recibido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea para dar luz a tu vida espiritual. Que el Señor te siga bendiciendo cada día con más sabiduría. Asiste a tu templo para recibir la palabra de Dios en tu corazón, que es el lugar que mira el Señor. Muchas bendiciones.